Hoy estamos a 20 y entonces vamos con mercantil. No, sociología. No vamos también a mercantil. Okay. Lorena sí estuvo, Carla también, Dana sí, Clara, Aurelio, Olivia Abigail. Es la que se senta aquí atrás. Okay. Ella no está. Ok. El día 13, todos. El día 6, ya está. El día 8, ya está. El día 15, ya está. El día 22, no, todavía no. Sociología. Amador Rojas América Jael. Yael. Fernández, gracias. Cautencos Daniela. Hernández Meléndez Dana Sarumi. López Castro Jesús Alejandro. Méndez Martínez Roberto. ¿Qué pasó con Roberto? Pérez Sánchez Jessica. No, que no estaba también. Pero no es ella, porque Jessica es Jessica Carlos. Romero Sánchez Angélica. Tetla Villegas Evelia. Tampoco. Tlacomulco de Jesús Michel. Tampoco. Toxle Gutiérrez David. No. Vera Camacho Edgar Yair. Son los únicos. ¿Qué está pasando? Ok. Daniela, sí. Dana. Ok. Alejandro. Alejandro no ha venido, ¿verdad? Nunca ha venido. Alejandro, era el que se puso, solo mi nombre. Sí, es cierto. Roberto. Roberto es el que se sienta aquí atrás. Ajá. Angélica, viene con Roberto. No, con Alejandro. Digo con Alejandro. Evelia, no ha venido. Michelle. David. Ok. El 15, ¿quiénes vinieron? Ustedes los mismos, ¿verdad? Sí, es cierto. Todos. Pues sí. Y el día 24 ya no. Ok, vamos con las preguntas, jóvenes. Quedamos en que hay un banco de preguntas y que ustedes tuvieron que haberla contestado de manera puntual, ¿cierto? Yo tuve 3 preguntas que la verdad no les entendí muy bien. Bueno, no logré sacarlas del libro, pero no sé si las... Ok, sí, de hecho eso es lo que vamos a hacer. Lo estábamos haciendo el día que, la semana pasada. No me acuerdo quién estaba presente, pero lo estábamos haciendo la semana pasada y sí vamos a tratar de darle respuesta. Ok, vamos a ver. La primera pregunta. ¿Por qué la sociología del derecho constituye una ciencia? ¿Así es la pregunta? ¿O por qué la sociología del derecho constituye una ciencia interdisciplinaria? Sí, ¿no? Interdisciplinaria.
Y la respuesta es fácil, porque es ayudada tanto del derecho como de la sociología. O sea, ¿y qué significa la palabra interdisciplinaria? Que tienen que ver más de dos o más de una disciplina. En este caso, dos disciplinas. Y se compone del derecho y de la sociología, efectivamente. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué otros nombres recibe la ciencia del derecho? ¿Qué otros nombres recibe la ciencia del derecho? También es llamada como dogmática jurídica y en otras ocasiones jurisprudencia. Es correcto, dogmática jurídica, jurisprudencia y tiene un tercer nombre. ¿Alguien lo encontró? ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Por qué la ciencia del derecho es una ciencia empírica? Ok. La cuarta. ¿Por qué la ciencia del derecho? La tercera es porque la ciencia del derecho es una ciencia prescriptiva normativa. Sí. ¿Por qué la ciencia del derecho Es una ciencia prescriptiva normativa? Permítanme. ¿Quién está? Ok. Empírica, no. ¿Por qué la ciencia del derecho? No. Porque la ciencia del derecho es una ciencia prescriptiva normativa. Ok, ¿por qué es una ciencia prescriptiva normativa? Porque establece lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Ojo con esto, sí, ojo con esto. ¿Qué significa la palabra prescriptiva? Viene de prescribir. ¿Y qué significa prescribir? Que tiene un límite. ¿Qué hacen los doctores cuando vamos a verlos y les decimos que nos sentimos mal? Prescriben, ¿cierto? Nos dicen qué debemos tomar, ¿correcto? Lo mismo acá, prescribir es, te voy a decir lo que debes hacer y lo que no debes hacer, ¿cierto? ¿Y por qué prescriptiva normativa? ¿Qué es una norma? No es más que un conjunto de reglas que deben de seguir los seres humanos para la excelente convivencia, ¿cierto? Y si nosotros nos vamos a una norma jurídica, es un conjunto de normas o de reglas o de principios jurídicos que son prescritos o son dichos o son mandados, ¿por quién? Por el derecho para una buena convivencia en el ámbito jurídico. Por eso es un derecho, por eso el derecho es una ciencia prescriptiva normativa, ¿correcto? ¿Por qué la ciencia del derecho es una ciencia empírica? Porque se basa en la observación de los hechos. Ok. El método inductivo realiza la elaboración de sus construcciones teóricas. Exacto, exacto. ¿Sale? Exacto. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuáles son los métodos que utiliza la sociología y el derecho de la construcción de sus teorías? Sería el método deductivo y el inductivo. Espera. ¿Cuáles son los métodos que utiliza la sociología y el Derecho para la construcción. Bueno. Ok. Ok, entonces, ¿cuáles son los métodos que utiliza la sociología y el derecho para la construcción
de sus teorías. Son dos los métodos, el inductivo y el deductivo, ¿correcto? Uno va de lo más a lo menos y el otro va de lo menos a lo más, ¿correcto? Hay que tener claro qué significa método deductivo, qué significa método inductivo, qué significa, cómo lo interpretamos. El método inductivo se basa en la observación de los hechos. Exacto. Y con esto se realiza la elaboración de sus conclusiones. Es. Como usted dijo, ¿no? Va de lo general a lo particular. Exacto. Lo que es la sociología y el derecho se apoya, pues sí, en el método deductivo, lo que va recurriendo de principios generales, como lo son la justicia, libertad, la seguridad, y va de lo particular a lo general. Es correcto, es correcto. Entonces, esos son los métodos que utiliza. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Explícame por qué la sociología es una ciencia práctica y el derecho una disciplina axiológica. Ok, explica por qué la sociología es fáctica. Entonces, la A. Y el derecho es una disciplina axiológica. Ok. Fáctica. ¿Qué significa la palabra fáctica? ¿Qué tiene que ver con los hechos? ¿Correcto? Búsquenlo, por favor, en... Sí. Es la que está basada en hechos reales, no en teorías o en ideas. Hechos reales, no teorías ni ideas. Es fáctica, es decir, si una persona siempre les habla de hechos reales, por ejemplo, un hecho real es lo acontecido en los eventos relativos al linchamiento de personas, ¿cierto? Pero no es nada teórico, no es nada. Si yo me refiero a ustedes, es que ustedes son muy fácticos, ¿qué les estoy tratando de decir y cómo lo interpretarían? Somos reales. Sí, se basan ustedes en hechos, ¿sale? Se basan ustedes en hechos. Por ejemplo, si yo les hablo del proceso químico para la evaporización del agua, y ustedes me dicen, sí, yo sabía eso, pero no lo sabía desde el punto de vista científico, sino yo lo sabía desde el punto de vista de hechos, empírico. ¿Por qué? A lo mejor trabajan ustedes en un baño de vapor. Sí, hecho. En la cocina incluso se puede ver. En la cocina, efectivamente. Pero están ustedes hablando de manera fáctica, ¿sale? Ahora, la sociología es fáctica, únicamente se refiere a hechos, va a recopilar, va a describir hechos que acontecen, fenómenos que acontecen, ¿correcto? En una región con las personas con las que se interrelacionan. En cambio, lo axiológico, la axiología es una disciplina, una parte especial de la filosofía, que se encarga ¿de qué? De los valores, ¿correcto? Y si es cierto, para el derecho es, ¿qué cosa es la justicia? Para el derecho, ¿qué cosa es la moral? Para el derecho es estudiar los valores y con base en los valores realizar los artículos, ¿cierto? Entonces,
Por eso se dice que la sociología es fáctica, hechos. Y el derecho es una disciplina axiológica, va desde valores muy, muy enaltecidos como el bien, el mal, hasta los más sencillos, ¿correcto? Eso lo refiere el libro, ¿cierto? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Estudiar la dogmática jurídica. ¿Qué estudia la dogmática jurídica? Y volvemos al tema principal que es dogma. ¿Qué es un dogma? ¿Cómo? La realidad, ¿no? Ese es un hecho fáctico. ¿Qué estudia el dogma? Y ustedes lo tienen ustedes lo tienen en constitucional. Se les mandó una. Ah, por favor, ¿me pueden ayudar con eso? ¿Qué es un dogma? Eso es lo que no se puede poner en duda. Hay una definición que les di a ellos, muy, muy, muy buena. No, me estás mandando desde la administración. Lo de garantía. Tienes una definición de dogma. ¿Qué cosa es el dogma? Dice, de acuerdo al DRAE, Uh-huh. es una proposición que se asienta por firme y cierta como principio innegable. A ver, no se meta. Apóyame, permíteme. Es una proposición Hacienda. que se Hacienda. Por firme y cierta. confirma. Y cierta como principio innegable. Es una doctrina o un sistema
pensamiento, Es una doctrina ajá, y o un sistema. de pensamiento. Se tiene por verdad y que no puede ponerse en duda dentro de, Ok, y que no puede ponerse en duda. en duda dentro de ese sistema. Después sirve como base, no sé, sirve como parte de las bases fundamentales. No, así nada más. A ver, ¿qué es un dogma? Es una proposición que se tiene por cierta. Un principio innegable. Es una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por verdad y que no puede ponerse en duda dentro de ese sistema. Ejemplo, para todos aquellos creyentes, sea de la religión que sea, la mayoría, para todos aquellos creyentes, ¿va? Dios existe. Científicamente, no. Pero ellos no lo ponen en duda. ¿Correcto? Si lo trasladamos a otro ejemplo, nuestra Constitución está dividida en dos, dogmática y orgánica. ¿Qué es un dogma? Son aquellos principios que se tienen por cierto y que no se ponen en duda. ¿Qué no se pone en duda? Los derechos humanos. ¿Cierto? Es importante de verdad que ustedes conozcan, identifiquen y expliquen muy bien cada concepto. Si ustedes no pueden explicar o supuestamente creen saber y están equivocados, va a haber una interpretación errónea. Por eso me dedico a, aunque nos tardemos un poquito más, me dedico a ¿qué? A preguntar si efectivamente saben, en este caso, qué es un dogma. Y me he dado cuenta que no sabemos qué es un dogma, o que si lo tenemos en mente, no podemos explicarlo, ¿cierto? Sí, es algo muy habitual, creo que en todos los estudiantes, ¿no? Creen tener la idea o en verdad la tienen, pero no al momento de expresarlo no lo hacen bien. No lo pueden explicar. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Ahí es el primero, ¿no? Explica la expresión a priori. ¿Qué significa la palabra a priori? Yo lo entendí de esta forma que es antes de a priori. Pero lo buscaste. Sí. Ok, perfecto. Por lo que se procede. O con antelación, lo que procede exactamente. Búsquenlo, por favor, en internet. A priori. Dice que las locuciones latinas a priori y a posteriori se utilizan para distinguir entre dos tipos de conocimiento. El conocimiento a priori es aquel que, en algún sentido importante, es independiente. Yo lo que encontré es una locución latina que en español significa previo a. Es una expresión que hace referencia a un principio anterior de la experiencia y se adquiere mediante la deducción. Un ejemplo de este sobre la victoria del candidato a la elección a priori es previo a, no es posible sacar conclusiones. Deducción, efectivamente, a priori, previo a victoria del candidato a priori, es decir, no podemos anticiparnos, no podemos, ¿correcto? Okay, va. Aquí con esto contestamos el primer banco de preguntas, ¿correcto? Va. Vamos con el segundo banco de preguntas. Que por cierto les comento, voy a empezar, yo ya me dediqué a los primeros 4 capítulos del libro que estoy analizando. Ahorita les voy a mandar a ustedes, yo creo que los otros 4 capítulos, ¿va? Yo me hago cargo del quinto
Y ustedes se van a hacer cargo de la siguiente unidad, ¿va? La primera unidad está compuesta de 5 capítulos, que ya los estoy agotando yo. La siguiente unidad está compuesta creo que también de 5 capítulos. Se las voy a mandar a ustedes, lo van a estudiar ustedes, ¿correcto? Y ustedes se encargan de esos capítulos, ¿va? Pero háganlo, porque no me acuerdo si fue aquí o anterior, creo que fue en el anterior, dejé una tarea que habíamos quedado en que terminabas tú, y luego ella, terminaba ella, y luego ella, y nunca me dijeron nada. Ajá, me acuerdo que lo subimos, pero jamás lo expusimos. Exacto, y era Ajá. exponerlo, ¿sale? O sea, me acuerdo que pues, no me dicen nada, yo no pregunto, ¿sale? Y eso es importante porque entonces para mí no lo han hecho, ¿va? Sí, me acuerdo que esa vez fue la primera vez que me tocó clase con usted y fue como de, pero yo hice la tarea y en qué momento, ya pasó mi tema y me quedé así, ya no dije Sí, nada. sí, no, exactamente, ahí está el problema, si no, vamos a ver qué actividad realizamos para poder agotar todo. A mí me parece genial pregunta y respuesta, porque así vamos leyendo, vamos extrayendo las respuestas y vamos comprendiendo y fijando algunas cosillas, ¿va? Desde mi punto de vista. El problema que yo tengo es que siento que si yo le doy a Edgar, en este caso, el capítulo 6, él se va a hacer cargo nada más del 6. Y lo va a exponer, si es cierto, y va a sacar sus preguntas, si es cierto. ¿Y qué pasa con el 7, 8, 9 y 10 para él? ¿Y qué pasa con su compañera que a lo mejor le toca el 7 y no sabe nada del 6? Sí, lo va, pero no es lo mismo. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿qué quiero? Pasarles el material, lo leen ustedes y vemos preguntas y respuestas. A lo mejor él me dice, a mí me parece interesante esta parte. Y a lo mejor ella me dice, no, a mí me parece también interesante esta parte. Vamos a explicar, vamos a explayarnos en esa explicación, ¿me explico? Como si fuese un tipo foro. Como... Claro, claro, claro. ¿Sale? Pero llevarlo de manera muy puntual y de manera comprometida. Porque la única manera, y déjenme comentarles, jóvenes, la única manera que ustedes van a adquirir seguridad al hablar es teniendo vocabulario, teniendo tema, y esto lo van a conseguir ¿cómo? Leyendo, estudiando, preguntando y colegiando las cosas. ¿Sale? Es la única manera. Pero tenemos que apresurarnos, porque el libro no es tan grueso, es así más o menos, pero tenemos que agotarlo. ¿Ok? Bueno, vamos con las siguientes preguntas. ¿Quién me las dicta, por favor? ¿Cuál es el aporte de Augusto Comte? Ok. ¿Cuál es el aporte de Augusto Comte? Antes que nada, este personaje, recuerden que en la línea del tiempo hay una pregunta que manifiesta o que les hago, en el sentido de que antes de Augusto Comte, no significa que no había habido estudios acerca de la sociología. Claro que sí los hubo. En la época de Grecia, con grandes filósofos como Sócrates, como Platón. Exacto, Aristóteles. Sin embargo, Augusto Comte fue el primero en acuñar, fue el primero en decir, ay, el estudio de la sociedad tiene que tener su nombre. ¿Cómo le llamamos? Y boom, se le ocurre a él sociología, de sociedad, ¿cierto? Por cierto, ¿qué significa sociología y de dónde deriva la palabra sociología? ¿Lo pueden buscar, por favor? Creo que yo más o menos me acuerdo, no sé si estoy bien, pero logos es estudio. Estudio de y sociología, no sé si el estudio de la sociedad. ¿De dónde? ¿De dónde proviene? Ajá. Búsquenlo en internet, ¿no?
En términos de sociología, fue acuñado por primera vez por el ensayista francés Emmanuel Joseph Tessier, de 1748 a 1836, de latín socius, compañero, con sufijo logia y el estudio de... Oh, pero no está. Latín socius, compañero, y logía, ¿no? y sufijo. El sufijo logía. El estudio de... El estudio. ok, ahora. Del material que yo les comenté, yo les compartí, manifiesta que Augusto Comte fue el primero en acuñar esta. Sin embargo, viene la siguiente pregunta, ¿cuál es? Se cuenta con estudios sobre la sociología, sobre la sociedad, desde la antigua Grecia. Efectivamente, ¿quiénes? Aristóteles y Platón. Ellos dos ya se encargaban en ese entonces del estudio de la sociedad, pero es algo bien importante que me queda claro cuando di por primera vez la clase de filosofía, en donde explico que hay un libro muy básico que explica la filosofía de manera muy sencilla, y ahí es donde nos pone a reflexionar, bueno, a ver, ¿cómo empezaron los filósofos a generar tanto conocimiento a través de la observación? Única y exclusivamente a través de la observación. Y entonces me pongo a imaginar, verlos ahí, caminar por toda su ciudad o estar sentados y viendo a toda la sociedad cuál es el comportamiento diario, a qué se dedican, qué hacen, si son, y cambiar de ciudad para poder analizar a la sociedad. Entonces ellos ya a través de la observación hacían eso. ¿Correcto? Viene el transcurso del tiempo y aparece Augusto Comte, ¿va? Pero con Augusto Comte, ¿vale? Ahora se le llaman secuestradores, ¿no? A los que nada más andan vigilando la sociedad. Sí, de verdad, o sea. Pero bueno, pasa el tiempo y con Augusto Comte empiezan como que abre la puerta para muchos filósofos. Viene la siguiente pregunta. ¿Qué aporta el gran jurista alemán Rudolf von ¿Está bien escrito, Rudolf? Es con P, si no me equivoco. Es con M. Con P, ¿no? Sí. ¿Está bien así? Sí. No, Sí. algo está mal. Es con U. U. R-U-D-O. D, O, L L, H. HP. Ahora sí. Ahora sí. No. Rudolf von Jhering. Fíjense que desafortunadamente esta generación pierde de vista mucho grandes autores básicos, como por ejemplo Rudolf von Jhering y otros tantos más que son básicos. ¿Cuál otro? Julián Bonnecas, un francés. ¿Quién otro? En fin, hay grandes autores que sentaron las bases del derecho y que fíjense lo que son las cosas. A pesar de que se supone que vamos avanzando, ese avance
nos vuelve a remitir a esos autores. Ya lo habían dicho. ¿Me explicó? Pero bueno, ok. ¿Qué aportó el gran jurista alemán Rudolf von Jhering? Su obra llamada El fin del derecho. ¿El fin? ¿El derecho? El fin en el derecho. Ah, el fin En el derecho. en el derecho. Ajá. Yo saqué otra cosa, bueno, que llamó la atención sobre la última conexión entre el derecho y los fenómenos sociales, y empezó a aparecer la denominación de la sociología del derecho o sociología jurídica. Sí, es correcto. El aporte fue que comienza, bueno, antes que nada, dentro del título, el fin del derecho, viene el aporte. ¿Comienza a qué? Bueno, sobre la... A vincular. Ajá, a vincular el derecho y los fenómenos sociales. A vincular a los fenómenos sociales. Con el derecho. Ok, siguiente pregunta. A partir de él aparecen grandes sociólogos. No, se cuenta con estudios sobre la sociedad. Ah, no. Ah, sí, sí. A partir de von Jhering, Sí, 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 me equivoqué. comienzan. Aparecen grandes sociólogos mencionados. Sobre eso también ya lo habíamos platicado. Indiscutiblemente tenemos a Emil Durkheim, ¿cierto? Max Weber, Engels. Engels y George Coleridge, ¿sale? No significa que eran los únicos, no, son los principales o los más prolíferos en la materia, ¿correcto? Pero tenemos a Emil Durkheim, que ya lo que yo estoy tratando de referenciar y que ya no terminamos, y nada más expuso su compañero, pero faltarían ustedes de exponernos a otros autores y para poder ver cuáles fueron sus obras y referenciarlas de manera muy sintética, pero nada más tu compañero lo hizo, los demás, nadie. Yo espero que para la próxima clase tengan algo, ¿va? Y me acuerdo que les di a cada quien autores. No, lo que pasó es que usted lo dejó de tarea, las dos obras de cada autor de los que vimos, y le dijo a una compañera que lo expusiera, y yo le dije, mire, si quiere yo ya lo había hecho como en diapositivas, y me dijo, bueno, entonces tú lo expones. No, yo me acuerdo que, por ejemplo, buscamos varias obras de un autor, otras obras de otro autor, y me acuerdo que les di, de estas dos obras te tocan a ti, estas dos obras te tocan a ti, estas dos obras te tocan a ti. Sí. No, Sí. La verdad es que no. Sí, no, la verdad. Bueno, es que, entonces, pero... entonces lo vamos a hacer, ¿va? En una de las clases vimos las obras más importantes de estos autores, por ejemplo, de Emil Durkheim. Sí, de hecho Es la división del trabajo social, reglas del método sociológico, el suicidio, Exacto. la educación moral. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Que ustedes más o menos me busquen dos obras, las más importantes, que no haya analizado, que no haya expuesto Edgar, para que ustedes expongan otras dos, ¿correcto? Ok, pónganse de acuerdo. Bueno, yo voy a analizar estas dos de manera muy sintética, muy breve, de Emil Durkheim. A lo mejor su compañera dice, yo estas dos obras de Max Weber, porque por ahí expusiste el manifiesto, ¿cierto? Sí, expuse dos de cada uno. Ahorita le digo cuáles. Ok.
¿Se puede unir, por ejemplo, de Durkheim y de Marx o de Marx? ¿Sí? Yo puedo exponer lo que es el suicidio de la educación moral. Perfecto. Lo más importante, no quiero que lean las obras porque son muy grandes, pero sí nos van a servir. Y dos, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando que ustedes se familiaricen y recuerden a los autores, que no les sean desconocidos. ¿Correcto? Ok. Viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el común denominador? Permíteme. Espérame. Del derecho y de la sociología. ¿Cuál es? Ambas se refieren a las relaciones sociales. Exacto. Ambas se refieren a las relaciones sociales. Tanto la sociología como el derecho, pero visto desde diversas perspectivas. Ahorita ya podemos nosotros traer a la mesa que la sociología es fáctica y el derecho axiológico. ¿Qué significa lo fáctico? Hechos reales. ¿Qué significa lo axiológico? Se basa más solo. Se me fue la palabra. Mencionamos sobre lo del bien y el mal. Valores, ¿correcto? Recuerden ustedes que la axiología es parte de la filosofía. Siguiente pregunta. ¿Cómo se define la approach a la sociología del derecho? ¿Lo deletreas? Rad, Bruch. Así. Recuerden que ya estamos hablando de la sociología del derecho. En las primeras clases hablamos de la sociología nada más. Ahorita ya es sociología del derecho. Es decir, ya le estamos dando un adjetivo calificativo, ¿va? ¿Cómo lo define? ¿Lo tienen? Es como definir la approach a la sociología del derecho. Ajá. La define como la ciencia que trata de descubrir las leyes generales o, por lo menos, los procesos típicos de desarrollo del derecho y de la vida jurídica dentro del mundo social, y según esto, también podrían encuadrarse en la sociología del derecho los procesos o series de desarrollo histórico universal. Ok, está un poquito larga, pero ahí está. Si lo puedes, le puedes tomar una fotografía y mandarla al grupo adelante para que lo puedan ubicar. ¿Va? Pide la siguiente pregunta. ¿Cuál es la finalidad de la sociología del derecho? ¿Cuál es la finalidad de la sociología del derecho? Bueno, para que todos los que quieran tener un conocimiento más completo del funcionamiento de la sociedad, en una disciplina indispensable, no solo, de los juristas, sino para los legisladores y los gobernantes. ¿Qué tienen ustedes? ¿Lo mismo? No. Es que no lo tengo en orden. Es el segundo banco, ¿verdad? Sí. Te preguntas. Ok. Bueno, no es la única pregunta que le puso la... No. Este es el banco de preguntas nada más. Y
¿Ya lo mandó su compañera? Ya lo mandó su compañera. En la página 9, página nueva. Por esto, la sociología del derecho, en su nivel teórico, puede definirse según lo hace Radbruch, como la ciencia que trata de descubrir las leyes generales o, por lo menos, los procesos típicos de desarrollo del derecho y de la vida jurídica dentro del mundo social, y según esto también podrían encuadrarse en la sociología del derecho los procesos o series de desarrollo histórico universal, hasta ahí nada más, ¿cierto? Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ramas del derecho sobre las cuales compone la sociología? ¿Cuáles son las ramas sobre las cuales se apoya la sociología? Ajá. Ciencias sociales, como lo son sociología general, politología y la sociología agraria, urbana, industrial, etc. A ver, no, aquí hay una pequeña, un pequeño ajuste que vamos a hacer, ¿ok? Porque esta, vamos a ver, ¿cómo define? Esa es la última pregunta. Luego viene, ¿cuál es la finalidad de la sociología? ¿Ya la contestamos? ¿Cuál es la pregunta No. que está solita, ¿no? No. ¿Ya la contestamos? ¿Cuál es la finalidad de la sociología? La sociología del derecho. Ajá. Sí, fue la pasada. ¿Y cómo la contestaron? Fue lo de la página 9, pues. No. Sí, que trata de descubrir las leyes generales o por lo menos los procesos típicos del desarrollo del derecho y de la A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la finalidad de la sociología? Página 9. Esa es la única pregunta, ¿no? No. En la pregunta número 9, perdón, en la hoja número 9 está la definición de Radbruch. ¿Sale? ¿Cuál es la finalidad de la sociología? Está en la página número 12, efectivamente. Ya lo entendí, sí. No es cierto. En la 14. Chequen la 14, por favor. Último párrafo. Pues la sociología del derecho tiene por finalidad lograr un mejor conocimiento, explicación y crítica de los fenómenos jurídicos. Ahí está. Ok, sí. Yo me confundí. ¿Va? Luego, ¿cuáles son las ramas del derecho sobre las cuales se apoya la sociología? Página 16. Vamos a hacer un ajuste. Pero hay 3 ciencias cuya contribución es fundamental para la sociología del derecho. ¿Cómo lo haremos de comprobarlo al tratar de su metodología? Ellas son la historia del derecho, el derecho comparado y la antropología jurídica. ¿Va? Esa es la respuesta. Ok, les
La siguiente pregunta es, La historia del derecho, el derecho comparado y la antropología jurídica son ciencias fundamentales para la sociología. ¿cuál es la última? La antropología jurídica son ciencias fundamentales para la sociología, porque Aquí no hay más que definir cada una de las materias, ¿correcto? O explicar, mejor dicho. Y viene más adelante, ¿sí o no? Viene más adelante y dice más o menos, o van a ustedes encontrar que la historia del derecho permite estudiar, la evolución exacto. de los sistemas jurídicos a través del tiempo. El derecho comparado confronta los sistemas jurídicos de diferentes sociedades contemporáneas y la antropología social en general, pero ¿cómo? A ver. La antropología social en general, pero particularmente la antropología jurídica reviste especial importancia para la sociología de derechos, sobre todo en países como el nuestro, ya que socialmente mediante los métodos inductivos, ¿cierto? Sobre los métodos de investigación que emplea esta ciencia es posible descubrir y registrar aquellos comportamientos que analizados con un criterio jurídico nos revelan las normas del derecho. Es correcto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, jóvenes? Hay que tratar de... Volver a checar las preguntas, ¿no? Para contestar desde el lenguaje. Es correcto, ¿va? Pero vamos bien, yo considero que vamos bien y que es importante, como les repetía, tratar de una u otra manera leer. Vamos a terminar hoy. Otro favor enorme. Bueno, damos la clase por terminada, ¿va? Sí.